Muy queridos hermanos en Cristo, bendiciones para todos. ¡Ánimo en Cristo Jesús! Feliz día del Inmaculado Corazón de María. Vamos a tener nuestra clase de catecismo. Siempre hacemos la clase los sábados a las 9 de la mañana. He tenido unas dificultades para la transmisión, por eso estoy entrando un poquito tarde, pero aquí estamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pongamos esta charla en las benditas manos de la Virgen. En su inmaculado corazón ponemos siempre nuestras intenciones. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Vamos a tener nuestra clase de catecismo. Y nos preguntamos: ¿de qué nos hablan los números 1382 al 1419 del Catecismo de la Iglesia Católica? Estos números nos presentan la Eucaristía como banquete pascual. Hoy vamos a hablar de la Eucaristía como banquete pascual. La Eucaristía es sacrificio, presencia y comunión. Ya hemos hablado de que en la celebración eucarística se actualiza el sacrificio de Cristo. Ya hemos hablado de que la Eucaristía es la máxima presencia de Cristo en la tierra. Hoy hablamos de la Eucaristía como comunión. Y el Catecismo presenta la Eucaristía como banquete pascual. ¿De qué debemos hablar cuando señalamos a la Eucaristía como banquete pascual? De la Sagrada Comunión. El mayor encuentro que yo puedo tener con Jesús en la tierra es la comunión eucarística. No hay mayor encuentro con Jesús que el encuentro que tenemos gracias a la Sagrada Comunión. Por tanto, vamos a hablar hoy de la Eucaristía como banquete pascual. Para aquellos que se están conectando en este momento, hoy he dicho que vamos a hablar de la última parte que nos presenta el Catecismo sobre la Eucaristía y que tiene que ver con el tema de la Eucaristía como banquete pascual. La Santa Misa es sacrificio, presencia y comunión. Con 3 palabras explicamos la misa. En la misa se actualiza el sacrificio de Cristo, el sacrificio de la cruz. La misa es la máxima presencia de Cristo en la tierra y la misa es la máxima comunión con Jesús que podemos tener en este mundo. La Eucaristía es también banquete pascual. La misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1382. Fíjense, hermanos, cómo la misa se orienta a la comunión. No hay nada más bonito que recibir la Sagrada Comunión. Para ello hay unas condiciones y es importante, como veremos hoy, conocer o recordar esas condiciones. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1382. ¿Qué relación tiene el altar con el banquete pascual? Ustedes, cuando van a la Santa Misa, se han dado cuenta que lo primero que hace el sacerdote
cuando entra al presbiterio es besar el altar. El altar representa a Cristo y el altar tiene relación con el sacrificio de la cruz y la mesa del Señor. Repito, el altar tiene que ver con el sacrificio. De hecho, se habla del ara de la cruz. Ara en latín es altar. Pero también el altar es la mesa del pan eucarístico. Entonces, el altar nos lleva a pensar en el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo es el altar. Él ha ofrecido su vida por nosotros. Cristo es sacerdote, víctima y altar. Pero también Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo. Y el altar también nos habla de la mesa del Señor. Nosotros compartimos la mesa con el Señor. Cuando una persona te invita a almorzar, te está diciendo que quiere ser tu amigo. Uno invita a almorzar, a cenar, a quien lo siente amigo. Pues el Señor nos invita a su mesa. Qué bonito es esto. Jesús nos invita a su mesa, a compartir el pan eucarístico. Dice el catecismo, el altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía, representa los dos aspectos de un mismo misterio, el altar del sacrificio y la mesa del Señor. Y esto tanto más cuanto que el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1383. Por lo tanto, cuando ustedes vean el altar, cuando ustedes vean al sacerdote besar el altar, piensen que la misa es sacrificio, porque el altar es Cristo, Cristo es la víctima, Cristo es el sacerdote, pero también la misa es comunión. Vamos a participar de la mesa del Señor. El Señor nos invita a su mesa y el Señor es súper generoso. ¿Qué exige recibir la Sagrada Comunión? Estar en gracia de Dios. Esto es muy importante. Debemos estar en gracia de Dios para recibir la Sagrada Comunión. Padrecito, ¿qué significa estar en gracia de Dios? No tener conciencia de pecado mortal. Padrecito, ¿qué es un pecado mortal? Pecado mortal es todo acto grave hecho con perfecta advertencia y pleno consentimiento. Hay actos que siempre son graves. Matar, el aborto, la eutanasia, el adulterio, la fornicación, ver pornografía, la masturbación, las drogas, las borracheras, la calumnia. Hay actos que siempre son graves. Hay actos que no son graves. Entonces, cuando se hacen actos que no están bien, pero no son graves, tenemos los pecados veniales. El pecado puede ser o mortal o venial. Quien siga a Cristo rechaza todo tipo de pecado. Pero que quede claro que si hay pecados mortales, debemos confesarnos. No ir a misa pudiendo ir es pecado mortal, porque estás rechazando a Jesús. Prefieres el fútbol, prefieres el fulbito y luego el fulbazo a Jesús. Entonces, eso es grave. Ahora, si estás enfermo y no puedes ir a misa, ahí no hay pecado. Si no puedes ir a misa porque estás cuidando a un enfermo, ahí no hay pecado. Si estás en un lugar donde no hay parroquia, ahí no hay pecado. Si tú puedes ir a misa y no te da la gana de ir, ahí está el pecado. Hay que estar en gracia de Dios. He dicho en gracia de Dios, no en grasa de Dios. No vaya a ser que terminando la charla se vayan a comer un pollo a la brasa.
hay que estar en gracia de Dios. Dice el catecismo, quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Catecismo de la Iglesia Católica número 1385. Por lo tanto, no es correcto decir, comulgo teniendo pecado mortal y luego me confieso. Eso no es correcto, queridos hermanos, aunque te lo diga un sacerdote. Si una persona está en pecado mortal, tiene que confesarse y luego comulga. Hay un orden. Si hay pecados veniales, acércate a comulgar nomás. Padrecito, ¿y con qué frecuencia me tengo que confesar? Si no tienes pecados mortales, se recomienda la confesión por devoción, que puede ser, algunos lo hacen una vez a la semana, otros cada 15 días, otros una vez al mes. No es necesario que te confieses todos los días. Ahora, si hay pecado mortal, hay que acercarse inmediatamente a la confesión. Pecadores somos todos, no tengas vergüenza de acercarte a la confesión. Aparte de estar en gracia, ¿qué más se pide? Saber a quién se va a recibir y el ayuno eucarístico. Tenemos que saber a quién recibimos. Recibimos al mismo Jesucristo, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y además, haber guardado el ayuno eucarístico, es decir, una hora antes de la comunión, no haber comido ni bebido nada, salvo agua o medicinas. Por tanto, para recibir la comunión hay 3 condiciones. 1, estar en gracia de Dios. 2, saber a quién se va a recibir. Y 3, haber guardado el ayuno eucarístico. El ayuno eucarístico es una hora antes de la comunión, no de la misa. Si la misa empieza a las 6, la comunión será a 6:40. Si el padrecito habla mucho, 6:50. Entonces, una hora antes, 6:50, 6:40, una hora antes es 5:50, 5:40. Esto es importante aclarar, no es una hora antes de la misa, sino de la comunión. Dice el catecismo, para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia. Por la actitud corporal, gestos, vestidos, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1387. Por lo tanto, hay que respetar las condiciones establecidas para recibir la comunión, y también el catecismo habla de cuidar los gestos y el vestido, porque nos estamos acercando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se tiene que notar, no solamente con nuestro interior, que es lo más importante, sino también con nuestros gestos y nuestra forma de vestir, que respetamos a Jesús realmente presente en la Eucaristía. ¿Cuáles son los frutos de la comunión? ¿Qué pasa cuando tú recibes bien la comunión? La comunión nos une de manera máxima con Cristo, nos separa del pecado, forja la unidad de la Iglesia, nos impulsa a la caridad, es alimento de vida eterna. Queridos hermanos, lo máximo es recibir la comunión con las debidas condiciones. Cuando tú recibes la Sagrada Eucaristía, te unes de manera máxima a Cristo, te separas del pecado, te unes más a la Iglesia, en ti aumenta la caridad y recibes alimento de vida eterna. Tenemos, fíjense, 5 frutos maravillosos que trae la Eucaristía cuando la recibimos correctamente. Padrecito, ¿y qué pasa si una persona comulga en pecado mortal? Comete un sacrilegio y no le aprovecha para la vida eterna. Vamos a leer algunos textos del Catecismo. El primer efecto que trae la comunión viene a ser que la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Es la máxima comunión con Jesús. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él.
Juan 6:56. Esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1391. Hermanos, la máxima comunión con Jesús en la tierra es la comunión eucarística. Por supuesto que entras en comunión con Jesús cuando lees los evangelios, y todos los días deberíamos leer los evangelios, leer la Sagrada Escritura. Por supuesto que entras en comunión con Jesús cuando rezas, cuando vas a la capilla del Santísimo y haces tu momento de adoración eucarística. Por supuesto que entras en comunión con Jesús cuando te unes con tus hermanos en oración. Jesús ha dicho, ahí donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Por supuesto que entras en comunión con Jesús cuando ayudas a una persona pobre, cuando le das la mano al necesitado. Pero la mayor comunión con Cristo es la comunión eucarística. La comunión eucarística es lo máximo. Número 2, la comunión nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1393. Queridos hermanos, la comunión nos fortalece. La Sagrada Comunión nos fortalece. Nos hace fuertes interiormente. ¿Qué pasa si una persona no se alimenta? Esa persona se adelgaza y luego se desnutre. Tenemos que alimentar nuestro interior. Y para ello necesitamos de la Sagrada Comunión. ¿Cuántas personas tienen anemia espiritual? Están desnutridas interiormente, flacas en su interior. Era tan flaco, que cuando tenían que ponerle una inyección, tenían que comprar 5 kilos de churrasco para que entre la jeringa. Nosotros, queridos hermanos, no podemos tener esa anemia espiritual. Cuando tú comulgas con las debidas condiciones, siendo la primera estar en gracia de Dios, tú te haces fuerte frente al pecado. Por eso, cuando viene una persona que ha tenido muchos pecados, todos somos pecadores, pero hay personas que han cometido pecados muy graves y se convierten, bendito sea Dios. ¿Qué es lo que un sacerdote le tiene que recomendar? La confesión frecuente y la comunión frecuente. Y así esa persona va a despegar. Lo mejor para nuestra conversión, lo mejor para nuestra santidad es confesión frecuente y comunión frecuente. Y por supuesto, el complemento, la devoción a la Virgen, porque tenemos que ser recontramarianos. Pero confesión y comunión es el binomio que nos hace santos. Y la Virgen nos acompaña a la confesión y nos acompaña a la comunión. La Sagrada Comunión nos fortalece. Es bueno aclarar que la comunión no te perdona los pecados mortales. Lo vuelvo a decir, si hay pecados mortales hay que confesarse. Si estás en gracia, comulga, siempre comulga. Si estás en gracia, no dejes de comulgar si estás en gracia. Vamos con el tercer fruto, la unidad del cuerpo místico. Cuando tú recibes la comunión, te unes a la iglesia. La Eucaristía hace la iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, la iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la iglesia realizada ya por el bautismo. En el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13. Todo esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 1396. Cuando una persona comulga, y comulga bien, esa persona forja unidad.
no es don problema, no es doña problema, no es don conflicto. Una persona eucarística es una persona que forja unidad, que construye puentes, no abre zanjas. Si nosotros vivimos bien la misa, termina la misa y salimos a hacer un buen ambiente. Y se tiene que notar con nuestra vida que hemos recibido bien la comunión. La Eucaristía es sacramentum unitatis. Padrecito, ¿qué ha dicho? Es quechua. No es quechua, es latín. Sacramentum unitatis, sacramento de la unidad. Cuando una persona recibe la Eucaristía, se une a Cristo y a la Iglesia, es decir, se une a los hermanos. Sería una gran incoherencia que termina la misa y le haces la bronca al primero con el que te encuentras. Por eso, queridos hermanos, que se note que somos eucarísticos, somos personas que buscan la unidad. Ahora bien, buscar la unidad no significa ser cómplices con el mal, porque la unidad se da en el bien, no en el mal. La unidad se da en la verdad, no en la mentira. La unidad se da en Cristo, no en el diablo. Por eso una persona eucarística también levanta su voz y condena el pecado, no acepta ninguna ideología, porque el pecado y las ideologías dividen, destrozan la vida de los hombres. Número 4. La Eucaristía entraña un profundo compromiso en favor de los pobres. Es decir, la Eucaristía es un impulso para vivir la caridad. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo, entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1397. Una persona eucarística es una persona que ama de verdad, es Cristo para los demás. San Juan Crisóstomo, que es considerado el mejor predicador que ha tenido la Iglesia, Crisóstomo era su chapa, su chaplín, su apodo, y significa pico de oro. Decía lo siguiente: me parece muy bien que te preocupes por los manteles que cubren el altar. Me parece muy bien que te preocupes de que haya flores sobre el altar. Pero así como te preocupas de que el altar esté cubierto de manteles y que tenga flores, preocúpate de ese mendigo que está en la puerta de la iglesia y que está desnudo. Porque el mismo que dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, él mismo dijo, he tenido hambre y no me has dado de comer, he estado desnudo y no me has vestido. Queridos hermanos, si recibimos la comunión, tenemos que preocuparnos por los demás. Se cuenta de un señor que era de misa diaria, salió del templo y afuera, en la calle, había un mendigo que le dice, Señor, tengo hambre, tengo frío, tengo fiebre, tengo sed. Y este señor le dice, oye, tienes muchas cosas y encima te quejas. Ya se ve que ese señor no era verdaderamente eucarístico, aunque vaya a misa todos los días. Hermanos, es verdad que no se puede ayudar a todo el mundo. Es verdad que hay gente viva, que engaña, que se dedica a pedir plata por todas las parroquias. Los sacerdotes de esto sabemos mucho, porque la gente que es viva, que engaña, siempre va a las parroquias. Hay algunos vivos que creen que los sacerdotes son millonarios. Pero ayudemos en la medida de nuestras posibilidades a las personas que sabemos que de verdad necesitan. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Así que a vivir la caridad comenzando en la casa. Cuando digo preocúpate de los pobres, pobre es tu esposo, pobre es tu esposa,
pobres son tus hijos, porque también necesitan ellos cariño, atención, ánimo, que les sonrías. No podemos ser apagón en la casa y luz en la calle. Así que a vivir la caridad comenzando por la casa. Y el último fruto que nos dice el catecismo viene a ser que la Eucaristía es alimento de vida eterna. La Eucaristía es un pedacito de cielo, de esta gran esperanza, la de los cielos nuevos y la tierra nueva, en los que habitará la justicia. No tenemos prenda más segura, signo más manifiesto que la Eucaristía. En efecto, cada vez que se celebra este misterio, se realiza la obra de nuestra redención. Y partimos un mismo pan, que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre, decía San Ignacio de Antioquía, y está citado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1405. La Eucaristía es alimento de vida eterna. San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, decía que la Eucaristía es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Cada vez que recibimos la Eucaristía con las debidas condiciones, recibimos vida eterna. Jesús ha dicho, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Tú recibes el alimento de vida eterna. Y qué bonito sería, hermanos, recibir antes de morir los últimos sacramentos. Qué bonito sería que antes de nuestra partida al más allá, no se pongan nerviosos, recibiéramos los sacramentos últimos. Voy a regalar un libro a quien me diga cuáles son los sacramentos últimos. Le voy a regalar un libro. Repito, a quien me diga cuáles son los sacramentos últimos. Y pónganlos en el debido orden y no me floreen. ¿Cuáles son los sacramentos últimos? A ver, ¿quién escribe? No es uno solamente, por si acaso. No me pongan uno solo. No es uno. Están poniendo la unción de los enfermos. Es uno, pero no el único. Nadie sabe. Se están perdiendo su libro, la recopilación de todos los condoritos. A ver, los sacramentos últimos son los siguientes. 1, confesión. Vas y confiesas a la persona que se está por morir si puede hablar. 2, la unción de los enfermos. Le das la unción. Y 3, la comunión. La última comunión se llama viático. ¿Quedó claro? Los sacramentos últimos son 1, la confesión. 2, la unción de los enfermos. 3, la comunión. Cuando hablo de los sacramentos últimos, me estoy refiriendo a los sacramentos que debemos recibir antes de morir. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los sacramentos que deberíamos recibir antes de morir? La confesión. Por eso es importante llevar al sacerdote cuando el enfermito está consciente, para que se confiese. Confiesas al enfermito, le das la unción de los enfermos, y luego la última comunión que se llama viático, y luego, ¡pling!, lo mandas al más allá. Entonces, que quede claro. Y ojalá que tú y yo recibiéramos esos 3 sacramentos antes de partir. La gran mayoría de la gente pide al sacerdote cuando el enfermito ya está inconsciente. Entonces, ¿qué hace el sacerdote? Llega y le da la unción de los enfermos. Ya no puede confesarle, ya no puede darle la comunión. Padrecito, ¿vale? Claro que vale. Pero mejor es confesión, unción de los enfermos y viático. ¿Quedó claro, hermanos? Entonces, no tengan miedo de llamar al sacerdote cuando el enfermito está consciente. El padrecito no es un puntillero. Ustedes han visto
la corrida de toros, el sacerdote no es un puntillero que llega y ¡pling! Lo envía al más allá al enfermito. El sacerdote va llevando los sacramentos. Los sacramentos son un encuentro con Cristo. Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto a Él. La participación en el santo sacrificio nos identifica con su corazón, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida. Nos hace desear la vida eterna y nos une ya desde ahora a la Iglesia del cielo, a la Santa Virgen María y a todos los santos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1419. Fíjense, cuando estamos en la misa, entramos en contacto con el cielo. Recibir la comunión es recibir alimento de vida eterna, pero además participar de la misa nos lleva a entrar en contacto con el cielo. Por supuesto, con la Trinidad en primer lugar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también con la Virgen María y todos los santos. ¿Qué esperamos cuando se celebra la Eucaristía? Esperamos la parusía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ustedes cantan muy bien en la misa. Fíjense, ya se hizo presente Jesús desde el momento de la consagración. Ya está ahí Jesús, ahí está Jesús resucitado, glorioso. Pero decimos, ven Señor Jesús. Es decir, estamos pidiendo la parusía. Ustedes cada vez que están en la misa piden el fin del mundo y no se dan cuenta. Pedimos la parusía, la plenitud. Queremos que venga Jesús y que pulverice todo el mal que vemos. Queremos que haga justicia. Ven, Señor Jesús, Maranatá. En la última cena, el Señor mismo atrajo la atención de sus discípulos hacia el cumplimiento de la Pascua en el reino de Dios. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, recuerda esta promesa y su mirada se dirige hacia el que viene. En su oración implora su venida. ¡Maranatá! ¡Ven, Señor Jesús! Que tu gracia venga y que este mundo pase. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1403. Cada vez que estamos en la misa, decimos, ven, Señor Jesús, queremos que vengas, Jesús. Queremos verte, Jesús. Ya estás con nosotros, Jesús. Creemos firmemente que estás aquí con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero no te vemos con estos ojos, Jesús. Queremos verte. Ven, Señor Jesús, Maranatá. Vamos a terminar ya la charla. No quiero aburrirlos. La Eucaristía es sacrificio, presencia y comunión. En cuanto a comunión, es banquete pascual. Debemos estar en gracia para comulgar. El que comulga se une íntimamente a Cristo, se separa del pecado, se une más a la Iglesia, aumenta en él la caridad y recibe alimento de vida eterna. Por eso lo máximo es recibir la comunión. Voy a leer lo que escribió Santa Faustina Kowalska en el diario, en el número 1804. El momento más solemne de mi vida es cuando recibo la Santa Comunión. Anhelo cada Santa Comunión y agradezco a la Santísima Trinidad por cada Santa Comunión. Si los ángeles pudieran envidiar, nos envidiarían dos cosas. Primero, la Santa Comunión y segundo, el sufrimiento. Qué bonito lo que escribió Santa Faustina Kowalska en el número 1804. Tenemos que sentirnos las personas más felices del mundo cuando participamos de la Santa Misa. Les dejo la tarea, buscar estas citas, 1 Corintios 11, 16 al 17, 1 Corintios 11, 27 al 29,
Primera de Corintios 16:22, Juan 6:56. Hace algunos días he premiado a una legionaria, la señorita Irene, de la parroquia Cristo Sacerdote, porque ella se ganó el fichero de oro y se llevó su regalito. Busquen 1 Corintios 11, 16 al 17, 1 Corintios 11, 27 al 29, 1 Corintios 16, 22, Juan 6, 56. Vamos ahora a hacer la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio vamos a pedir la gracia que necesitamos. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias por su paciencia. Un saludo especialmente a todos los miembros de la Legión de María. Para ser más concretos, a las legionarias. Hay más mujeres que varones. Veo ahí que hay algunas legionarias que se conectan desde otros lugares del Perú. Bendiciones para todos aquellos que se conectan a las clases del catecismo. Un saludo para Melissa Miñán, que se conecta desde España, y para su mamá, que es legionaria, Santa Doris Guerrero, quien está conectándose desde España. Bendiciones para todos, ánimo. Hoy es un día de fiesta para nosotros, estamos celebrando la memoria del Inmaculado Corazón de María. En ese corazón estamos seguros. La Virgen le dijo a los pastorcitos, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Así que a estar metidos en el corazón de María, la Virgen nos lleva siempre a Jesús, a ser recontra marianos, full eucarísticos, y de esa manera el cielo es nuestro. Si somos full eucarísticos y recontra marianos, el cielo es nuestro. A hacer apostolado, hay que evangelizar a tiempo y a destiempo, y de la mano de la Virgen vamos siempre a anunciar con gozo y alegría el Evangelio. Gracias por su paciencia. Dios mediante, nos vemos mañana virtualmente en la misa de las 7 de la mañana, y el próximo sábado seguimos con las clases de catecismo. Hoy hemos terminado la parte dedicada a la Eucaristía. El próximo sábado comenzamos, Dios mediante, si es que no viene la parucía y si es que el Señor no me recoge antes, con la confesión, que es un tema también muy importante. Vamos a explicar la confesión siguiendo el catecismo. También hay mucha ignorancia sobre la confesión. Por eso es importante seguir las clases de catecismo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos. Buen almuerzo. Ánimo en Jesús, José María.